¿La pregunta más importante de la Biblia? Escuché a un escritor famoso decir que las personas más sabias son aquellas que se hacen preguntas y buscan las mejores respuestas. Este pensamiento me llevó a interesarme acerca de qué tenía que decir la Biblia acerca de hacerse preguntas. Hice una pequeña investigación. El resultado me sorprendió. Me enfoqué en los 7 pronombres interrogativos más usados cuando intentamos saber algo y preguntamos. Utilicé para la investigación a la versión Reina Valera de 1960 de la Biblia. El resultado fue el siguiente. ¿Quién? Aparece 441 veces. ¿Cómo? 279 veces. ¿Cuándo? 74 veces. ¿Qué? 643 veces. ¿Por qué? 374 veces. ¿Cuál? 68 veces. ¿Cuándo? 74 veces. En total suman 1958 preguntas con solo buscar 7 pronombres interrogativos, por lo que podemos estar completamente seguros de que hay más de 2000 preguntas en la Biblia en diferentes contextos, ya que muchas de ellas no usan los pronombres que hemos mencionado anteriormente, sino que usan otras fórmulas, como por ejemplo en Génesis capítulo 3, donde vemos las primeras preguntas en toda la historia que parten de Dios hacia Adán y Eva. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? La primera pregunta que aparece en la Biblia es ¿dónde estás tú? Y esto es algo que todos deberíamos plantearnos. ¿Dónde estamos en relación con Dios? Con la segunda pregunta, Dios les lleva a reflexionar sobre la influencia negativa del diablo. En la tercera pregunta, vemos que no es hecha con ninguno de los pronombres interrogativos que mencionamos al principio, sino que utiliza otra manera, otra fórmula. Les dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? O dicho de otra manera, ¿me habéis desobedecido? Esta pregunta nos invita a pararnos y reflexionar si realmente estamos obedeciendo a Dios en lo que sabemos que Él quiere que hagamos, o lo que estamos haciendo es desobedecerle, además, claramente. ¿Qué es la respuesta que tú puedes darle a esta pregunta? ¿Estás obedeciendo a Dios? No tenemos ninguna duda de que las preguntas son extraordinariamente importantes y que tenemos que aprender a oír qué nos pregunta Dios al leer el texto bíblico. Porque no solo se lo pregunta a Adán y Eva, en el caso que hemos visto, nos lo pregunta a nosotros mismos. Tenemos que autoeducarnos a tomar la palabra de Dios como una carta escrita para nosotros, para nuestro bien. Dios nos ha dado su palabra para que le conozcamos y aprendamos a vivir de una manera que le agrade y que además nos bendiga a nosotros grandemente. También nos muestra que deberíamos tener el hábito de hacernos preguntas y de hacer preguntas con el objetivo de crecer, mejorar, aprender a cómo ser mejores para Dios. Hacer un estudio sobre cada pregunta en la Biblia, meditar ¿qué me quiere enseñar Dios con cada una de ellas? Es algo que deberíamos de estar haciendo. Evidentemente, por cuestión de tiempo no podemos hacerlo en este programa, y seguramente tardaríamos un montón de años en hacerlo. Imagina más de 2000 preguntas, ¿cuántos programas nos llevarían? Yo me he preguntado y te invito a que te hagas esta misma reflexión. De todas las preguntas en la Biblia, ¿cuál es la más importante? ¿O cuál es la más importante para ti? ¿Cuál es la más importante que te dicen los maestros, los pastores? Es una gran pregunta. Todo, sin duda, es palabra de Dios, por lo que no podemos menospreciar ninguna de ellas, pero si tuviera que escoger una, por su importancia en cuanto a lo que realmente gano o pierdo si la respondo bien, me quedo con una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, ya que dependiendo de la respuesta que le demos, determinaremos dónde pasaremos no solamente el resto de nuestra vida, sino dónde pasaremos la eternidad. Os pongo el pasaje de Lucas capítulo 9, versos 18 y 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Lo que las gentes piensen de Jesús, que ellos digan que es un profeta o un santo o Juan el Bautista o el profeta Isaías, que Jesús fue un hombre bueno o que no existió o cualquier otra cosa, no tiene un impacto eterno en ti o en mí. Lo que realmente tiene valor eterno
es lo que respondemos a Jesús cuando nos pregunta, y nos pregunta directamente, ¿y tú quién dices que soy? Es una pregunta directa, clara y actual. Es una pregunta que debemos de responder ahora. La respuesta que damos a esta pregunta es extraordinariamente importante. Pedro dijo, el Cristo de Dios. En otras palabras, lo estaba reconociendo como el Salvador que había de venir, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre. Nadie puede ser un verdadero cristiano si no reconoce a Jesús como el Cristo, como su único Señor y Salvador. En otro pasaje el apóstol Juan nos dice claramente acerca de Cristo lo siguiente. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Queremos hacerte esta pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Y tú? ¿Tú quién dices que es Jesús? O mejor aún, toma la pregunta hecha directamente de Jesús para ti. Jesús te pregunta, ¿y tú quién dices que soy? Dependiendo de la respuesta que le des, podrás decir como el apóstol Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y no cualquier vida, sino la vida eterna. Si nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ahora es el momento de hacerlo. Esta es la base de la Escritura. Toda la Biblia se enfoca en reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Aquí o ahí, en el lugar donde te encuentras, en el país donde te encuentras, en la ciudad donde te encuentras, en la habitación donde te encuentras, o quizás en el autobús. Si dentro de ti ha surgido un anhelo por decirle, sí, yo quiero que seas mi Señor y Salvador, quiero tener la vida eterna que hay en ti, díselo con tus propias palabras, el Señor vendrá a morar en tu corazón. Busca una Biblia y únete a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, que se predique la salvación a través de Jesucristo. Queremos haceros unas preguntas para terminar. ¿Quieres hacer obra de evangelista? ¿Quieres predicar el Evangelio a multitudes? Te animamos a compartir este vídeo y al darle al me gusta. ¿Tienes una pregunta que te parece que es la más importante de la Biblia y no es esta que hemos explicado hoy? Te animamos a compartirla en los comentarios. Escribe cuál es la pregunta más importante que hay en toda la Biblia. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.